nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Edison. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? ¿Cuántos damos una mejor alabanza al Señor? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, les presento mi saludo en el nombre del Señor Jesús. Me siento agradecida con el Señor por la oportunidad que me da de estar con ustedes. Gracias al Comité de las Mujeres del Bien, al grupo de señoritas. También quiero, saludar de una manera muy especial al hermano Edison, a la hermana Daisy. Ellos saben que siempre para nosotros han sido muy especiales. Y un saludo muy fraternal para toda la iglesia de Guadalajara. Hermanos, le doy gracias a Dios por la oportunidad. La última vez que vine estaba embarazada de mi chiquitín y ahora ya lo ven correr por todo lado. Es un poco tremendito, ténganle paciencia. Y bueno, hermanos, estamos aquí pues para hacer la voluntad del Señor. Entonces quiero que me acompañen a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 16, San Juan 15, 16. San Juan 15, 16 dice, si lo tienen, lo leen conmigo, amén. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Amén. El fruto de una vida que tiene un encuentro con Dios. Cuando nosotros vemos una fruta, estaba pensando en eso, enseguida dimensionamos pues de qué árbol proviene y solamente con su apariencia ya sabemos en nuestra mente cómo es su sabor, cómo es su textura, si es blando. Si por ejemplo usted piensa en un limón, usted ya sabía que sabía un limón y es ácido. Si pensamos en una sandía, sabe que la sandía es dulce. Y también entonces podemos reconocer de qué árbol provienen. La manzana viene del manzano, la mandarina del mandarino, el limón del árbol limonero, las fresas vienen del madroño. Jamás una manzana va a dar limones o el madroño va a dar mandarinas. El árbol da de su esencia, de lo que tiene dentro. Entonces podríamos decir que el fruto es el resultado evidente de quienes somos y a quienes tenemos en nuestro corazón. Entonces me puse a meditar que desde que nacemos, en cada etapa de nuestra vida, damos fruto. Damos fruto en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, y todo es consecuencia al árbol que llevamos cada uno arraigado, a nuestro entorno, la gente, nuestra familia, el círculo social que nos rodee. La forma en la que somos criados, las carencias emocionales con las que a veces somos levantados, todo tiene siempre un fruto, un resultado. Si usted se pone a hablar con una persona, a mí me pasaba mucho en una de las iglesias en las que estuvimos, había una hermana que era muy dura y era una persona que era, por así decirlo, como alérgica como a las emociones, como a todo lo que tenga que ver con el afecto, con el cariño, con el amor. Y a veces, claro, como con una persona como yo soy todo lo contrario, una persona como demasiado expresiva, entonces a veces no me entendía mucho. Pero un día me senté a hablar y a escucharla. Cuando ella empezó a compartirme cuáles eran las circunstancias que había vivido, entonces entendí. Lo que era ella era el resultado
era el fruto de una infancia muy, muy difícil, muy tenaz, un círculo en el que había crecido con muchas carencias. En Mateo 12:33, otra versión dice: un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en los frutos. Pero entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos dar un buen fruto? Hay un fruto inquebrantable que proviene de una raíz inigualable. Y en el libro de San Juan 15, del 1 al 6, nos habla, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve entonces más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Ese es el fin. Entonces, la vid verdadera. Pueden entonces haber muchos tipos de vides, pero solamente hay una verdadera: Jesús. Es la única vid en la que emana vida eterna. La vid, nuestro Señor la utiliza para explicar la relación íntima y la dependencia vital que debe existir entre Él y sus hijos. Él es la vid, entonces nosotros somos los pámpanos, es decir, Él es la raíz y nosotros somos las ramas. Una rama cortada del tronco principal, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Cuál es el fin? Se seca, no produce hojas, tampoco produce flores y pues mucho menos va a producir un fruto, porque no tiene la savia que le aporta el tronco. Y en este pasaje nos revela en dónde está el secreto para dar fruto. Y hay una palabra que dice permanecer. Se dice que permanecer es mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, estar, persistir, perpetuar, resistir, habitar, establecer. Mantenerse también sin cambios en un mismo lugar. Eso significa permanecer. Pero entonces me puse a pensar, qué fácil es permanecer y quedarnos quietos cuando todo anda bien. Pero qué difícil es permanecer cuando las cosas no están tan fáciles, cuando hay un momento de tormenta. Es que da la casualidad que nosotros, cuando vivimos un momento difícil, tenemos como la costumbre de querer resolver las cosas, porque tenemos ese afán de querer siempre tener las cosas controladas, pero hay cosas que no podemos controlarlas. Hace más o menos unos 3 años, nosotros tuvimos una experiencia, nos fuimos a un paseo con mi familia y la familia de mi esposo y fuimos al río. Entonces resulta que justamente nos coincidió con que era un día muy nublado, pero entonces dijimos, no, vamos, allá nos hacemos el ambiente, eso, llevamos una olla de arroz, llevamos mesas, llevamos sillas, bueno, se imaginarán cómo fue eso. El caso es que armamos todo y ya para la hora de, iban a ser más o menos las 12, la 1 de la tarde, comenzó a llover. Entonces yo recuerdo de que antes de que comenzara a llover, mi esposo y mi suegro y bueno, y mis cuñados alquilaron una barca
bueno, esas barcas que alquilan en los ríos. Y ellos se fueron y yo me quedé con mi mamá, mi suegra y todos los niños. Entonces resulta que comenzó a llover, pero eso fue en cuestión de minutos que comenzó a haber una tormenta muy fuerte. Entonces comenzó el viento a soplar, a soplar, a soplar. Cuando comenzamos a asustarnos porque las cosas que teníamos comenzaron todas a irse para el río. Entonces recuerdo que la barca, ellos nos hacían señas porque ellos no podían regresar. El viento les echaba hacia atrás y nosotros teníamos mucho miedo por los niños. Entonces resulta que comenzaron los árboles a caerse, la olla que teníamos todo terminó en el río y había una caseta que era como un restaurante y los árboles se vinieron encima de esa caseta y esa caseta se cayó. ¿Y qué hicimos nosotros? Yo recuerdo que detrás nuestro había un árbol y nos quedábamos quietos, no podíamos hacer absolutamente nada. Nos quedamos quietos y esperamos a que la tormenta pasase. A lo mejor si nos hubiésemos puesto a movernos, a ir de un lado para otro, nos hubiésemos podido accidentar. Y Dios nos guardó. Entonces, qué importante es aprender a permanecer en Dios, aún en los momentos difíciles. La palabra del Señor nos muestra varios ejemplos que permanecieron adheridos a la vida, a pesar de las circunstancias o situaciones que vivieron, y esto les llevó a emerger un fruto. El primer ejemplo, yo le estuve orando al Señor, yo le dije, Señor, dirígeme. Y créanme, hermanos, que más de una vez borraba y yo decía, no, esto por ahí no, hasta que yo sentí que el Señor me dijo esto. Y pues esto es lo que yo les voy a dar porque yo siento que eso es lo que el Señor quiere. El primer ejemplo del que les voy a hablar es Job. Un hombre que según dice la Biblia era perfecto. Yo no he escuchado en la Biblia que la Biblia hable de otra persona así, pero la Biblia dice que Job era perfecto, era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre el cual estaba anclado a la vid verdadera. Él tenía una gran semilla. Pero un día la tragedia llegó a la vida de Job sin compasión. Y después de ser un hombre tan próspero, tan rico, de un momento a otro lo perdió todo. Perdió su riqueza, perdió sus siervos, perdió su casa, perdió su ganado, perdió sus hijos, perdió su salud. Todo de un momento para otro. Y Job hubiese podido pensar, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué pecado he hecho? ¿Por qué has permitido todo esto? Pero más sin embargo, Job no lo hizo. Y tan fiel se mantuvo Job, que su mujer, de verlo, todo lo que estaba pasando y ver que no rehusaba, le dice, ¿por qué aún sigues manteniendo tu integridad? Maldice ya a tu Dios y muérete. Entonces, en ese momento fue cuando salió a relucir de aquel pámpano, por así decirlo, un precioso fruto que él tenía en su corazón. Entonces él respondió, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Jehová dio, Jehová quitó. Nosotros vamos a seguir alabando el nombre de Jesús. Este pámpano permaneció adherido a la vid que le proporcionaba vida. Por eso las circunstancias no lo movieron, sino que permaneció. José fue un joven que desde que nació fue diferente. Fue uno de los 12 hijos de Jacob. Y Dios le mostró sueños a José especiales, mas sin embargo en sus hermanos
La envidia, el odio y el menosprecio se comenzó a levantar. Le traicionaron, como todos saben, le vendieron como esclavo. Y lejos de casa e incluso encarcelado injustamente, permaneció anclado a la vid y siguió sirviendo a Dios. Porque dice la palabra de Dios: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Amén. Me llama la atención esta parte: y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, el entorno de José también lograba percibir ese fruto que él tenía dentro. Todos los desafíos que vivió José fueron parte del plan de Dios para salvar su familia, para salvar su pueblo. Y a pesar de todo, él permaneció. Y aún se sigue contando de su fidelidad, de que las circunstancias no hicieron de que él negase, de que él diese una palabra en contra de Dios, sino que se mantuvo firme. Y aún se sigue contando. Otros ejemplos: Sadrac, Mesac, Abednego, unos jóvenes que marcaron la diferencia. No eran unos más de la ciudad. En ellos se lograba también percibir una savia diferente que los sostenía y respaldaba todo lo que decían, respaldaba todo lo que hacían. Unos jóvenes que, a pesar de tener la amenaza constante de morir quemados por el fuego, por no arrodillarse ni a adorar la estatua que el rey había levantado, permanecieron firmes. Tenían una amenaza, pero dijeron no. Dice en Daniel 3:16 que le respondieron al rey, le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, como quien dice, y si no nos libra, oh rey, sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo me puse a pensar, para uno decir algo así, debe uno de estar muy aferrado a Dios. ¿Usted sabe qué es usted pensar que en los siguientes minutos lo está esperando un horno de fuego? Y que a lo mejor no te van a echar en ese horno de fuego si te arrodillas ante un Dios que no es el tuyo. Pero ellos tenían las cosas tan claras que no lo pensaron dos veces. Entonces dice la palabra de Dios que mandó a unos hombres grandes, musculosos, vigorosos, a que los atasen. Y mandó calentar el horno de fuego 7 veces más, porque cuando ellos le dijeron eso al rey, el rey se enfureció y dijo: no, pues esto se lo ganaron. Y dice que lo mandaron a calentar 7 veces más. Y fueron echados al horno de fuego. Y dice la palabra del Señor que la llama de fuego mató a los hombres que los habían lanzado. Pero entonces la pregunta es: ¿qué pasó con ellos? Entonces, de un momento a otro, Nabucodonosor, dice la Biblia, que se espantó. Es decir, se pegó un susto y dijo: pero no eran 3 hombres los que habían metido al horno de fuego, y yo ¿por qué estoy viendo 4? ¿Qué es lo que está pasando? Ninguno está sufriendo daño. Yo no veo que ninguno se esté quejando. Y el cuarto tiene aspecto del Hijo de los dioses, es semejante al Hijo de los dioses. Hermano, es que cuando nosotros, a pesar de las circunstancias, permanecemos en Dios, Él a nosotros no nos deja avergonzados, porque si nosotros tenemos un compromiso con Él, Él también lo tiene con nosotros. Dice que cuando salieron,
Ni un cabello de su cabeza se había quemado, ni siquiera olían a humo, ni siquiera. Entonces en ese momento los ojos de Nabucodonosor fueron abiertos y se dio cuenta que encima de estos 3 jóvenes había algo diferente, que en esos 3 hombres estaba recorriendo una esencia que marcaba la diferencia. Era la vid verdadera la que les estaba sosteniendo y la que les había guardado. La vid era la que les había segregado la savia, que hacía que sus vidas no fuesen comunes, sino que marcaran la diferencia. Aleluya. Qué importante es marcar la diferencia. Daniel tenía muy claro cuál era su prioridad y a quién quería agradar. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos donde no tenemos muy claro qué es lo que queremos y tampoco tenemos muy claro a quién queremos agradar. Es muy común ahora querer agradar a todo el mundo. Yo quiero agradar a Dios, pero yo también quiero agradar a mis amigos del colegio. Yo quiero agradar a Dios, pero mi vecino me invitó, pero yo también quiero agradarlo. Yo no le quiero hacer el desplante. No. Daniel tenía muy claro cuál era su prioridad. Fue el mismo que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Un joven que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Un joven que servía a Dios con entusiasmo. Un joven que había encontrado en Dios su deleite, su delicia, su lugar favorito. ¿Usted ha encontrado eso, hermano? ¿Ha encontrado en Dios ese deleite? Es real. Sentir a Dios es real. Vivir para Dios es real. Yo recuerdo que hace unos años, yo tenía alrededor de 12 años, más o menos la edad que tienen las niñas. Y yo me hice una pregunta. Y yo dije, bueno, yo voy al culto, pero yo, ¿qué pasa conmigo? Yo voy al culto, yo canto, yo alabo al Señor. Pero yo veía que era como hasta ahí, como que nada más pasaba. Hasta que un día yo me arrodillé y yo le dije, Señor, yo sé que tú has bendecido mucho a mis papás y soy consciente que esa bendición también nos abriga a nosotros como hijos. Pero entonces yo le dije, yo ya no quiero más esa bendición. Yo quiero mi bendición. Yo quiero que tú a mí me bendigas. Y entonces yo recuerdo que me propuse en mi corazón ser diferente. Y empecé a hacer cosas que me costaba hacer, como orar. Orar era una de las cosas que me costaba hacer. Y yo dije, no, a partir de ahora voy a orar media hora diaria. Y claro, yo me arrodillaba, oraba por mi papá, oraba por mi mamá, por mis hermanos. Y habían pasado 5 minutos y ya se me acababa como lo que ya tenía que decir. Pero más sin embargo me quedaba ahí. Y los días fueron pasando. Y descubrí el deleite, la delicia de estar a los pies de Dios. Tú no puedes pretender dar un fruto si tú estás lejos, si tú no sacas tiempo para conocer, para arraigarte a esa vid. Necesitamos estar cerca de la vid. Necesitamos tener sentido de pertenencia. Yo recuerdo que en el colegio de mí se me burlaban y me decían, Andrea, mira, pareces una monja con esas faldas.
Entonces yo recuerdo que un día me le paré y le dije, no me importa lo que tú me digas, porque tu comentario no me va a quitar lo que yo tengo aquí en mi corazón. Entonces llega y me dice, me gustó tu respuesta, porque generalmente la gente no defiende lo que tiene dentro, pero me ha gustado que defiendas. Necesitamos una generación que defienda, que permanezca, que tenga convicciones claras. Daniel era un joven diferente, y todos los que le rodeaban se daban cuenta que el fruto que brotaba de la vida de Daniel no era un fruto de un árbol corriente, sino que él tenía algo sobrenatural, que era quien lo movía. Y por eso muchos se llenaron de envidia y tratando de buscar una ocasión para hacerle caer o buscar algo que hiciera mal para enfrentarlo, para hacerlo quedar mal contra el rey. Pero dice la palabra que no encontraron nada, porque Daniel era un hombre correcto en todos sus caminos, en todo lo que hacía, todo lo que se proponía. Dice que Dios le respaldaba, se lograba ver un fruto diferente en su corazón. Entonces dice que aquellos hombres con envidia, con ganas de hacerlo caer, se les ocurrió convencer al emperador para que se levantase un edicto que prohibiera a todos los habitantes del reino por un plazo de 30 días hacer una oración o ruego a cualquier otro Dios que no fuese el rey. Y la pena para quien lo desobedeciese sería ser echado al foso de los leones. Hicieron firmar al rey, sellar, pero el rey no tenía ni idea cuál era la intención de estos hombres. Entonces, cuando Daniel se dio cuenta del edicto del rey, en ningún momento sintió temor y jamás cambió sus actos, tampoco cambió sus costumbres. A pesar de tener una sociedad que quería apagarlo, a pesar de tener una sociedad que solo quería silenciarlo, dice la palabra de Dios que cuando se dio cuenta, entró en su habitación y abrió las ventanas que daban a Jerusalén, y dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como solía hacerlo. Lo que él tenía adentro era más grande. Ni siquiera una amenaza lo podía silenciar. Entonces se juntaron aquellos hombres, y ¿sabe qué me llama la atención? Que ellos habían montado todo esto porque sabían que Daniel no lo iba a acobardar una amenaza, y tenían claro que no iba a dejar de buscar a su Dios. Y yo me los imagino emocionados. Esta iba a ser la oportunidad de sus vidas. Por fin iban a quitar a Daniel del camino. Entonces fueron a buscarlo y efectivamente lo hallaron orando y rogando en presencia de Dios. Entonces apresuradamente fueron ante el rey y le contaron todo lo que estaba sucediendo. Oh rey, tú firmaste un edicto en donde cualquiera que haga oración o ruego a otro Dios que no seas tú, será lanzado al foso de los leones. Hay uno, oh rey, que no te respeta, sino que a pesar del edicto aún se arrodilla ante su Dios 3 veces al día. Y ese es Daniel. Y dice la palabra de Dios que cuando el rey oyó que era Daniel, le pesó en el corazón y le dolió en gran manera, y trató de librarle, pero no pudo. Y la palabra de Dios dice en Daniel 6:16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
muerte libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, no comió, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Ese día era un día triste y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y se apresuró al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces respondió Daniel al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces dice que se alegró en gran manera el rey y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Estos hombres sabían que el centro de sus vidas era Dios, lo tenían claro. No podían conformarse solamente con ser pámpanos, porque estaban adheridos a la raíz. Ellos sabían que si eran pámpanos tenían que dar fruto y su entorno tenía que percibirlo. Entonces hubo una determinación, hubo una decisión en ellos. No se trata, hermano, de permanecer de manera circunstancial. Nosotros no somos cristianos eventuales ni momentáneos. Se trata de permanecer, de estar. Se trata de estar si todo va bien, si no, de permanecer cuando el mundo se derrumbe, de permanecer aunque las olas sean tan altas que nos impidan ver la luz, de permanecer aunque se levante nuestra familia contra nosotros, permanecer aunque nos toque entregar la vida por defender nuestras raíces, nuestras convicciones. Permanecer. Si Dios es la vid, entonces Él sí pide de sus pámpanos fruto. No se trata de estar en la vid, no se trata de estar cerca, se trata de vivir en ella. Nosotros no éramos capaces de dar un buen fruto, porque no teníamos un buen árbol. Nuestras raíces eran pedregosas, dolorosas, llenas de rencilla. Nuestras raíces estaban llenas de resentimiento, raíces malolientes que dolían el alma. Nuestros frutos eran amargos. Pero entonces llegó Él y arrancó esa raíz que nos tenía sometidos a una continua desgracia. ¿Y sabe qué hizo? Se plantó Él como la vid, plantó Él como la raíz, y
sol. Y esas ramas éramos tú y yo. Vivíamos secos, aporreados por la arena, pero nos colocó en Él y nos dijo: ya no serás una rama más, ahora me perteneces, siendo Él nuestra vid, siendo Él nuestra raíz. Entonces cada rama comenzó a recobrar vida, porque de la raíz empezó a emanar la savia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha cambiado, ha transformado nuestros corazones. ¿Cómo es posible que ahora unos simples pámpanos puedan disfrutar de la esencia de la vid? Es decir, unos simples pámpanos puedan tener poder. El poder del Espíritu Santo es quien nos ha transformado. Ese poder es el que nos ha hecho nuevas criaturas, quien nos ha santificado, quien nos dio una nueva oportunidad, quien nos dio un sentido de vida. Entonces, si un manzano da manzanas y un mandarino da mandarinas, entonces tú, pámpano, tú tienes que dar fruto también. De la única manera que un pámpano dé fruto es que esté unida a la vid. No puede ser que llevemos mucho tiempo en el Evangelio y nos acostumbremos a ser pámpanos estériles. Estamos viviendo unos tiempos donde la sociedad, el conformismo, la necesidad de más, el egocentrismo, la ociosidad están acabando con el fruto de los pámpanos. El fruto de Job fue tan tenaz que marcó un antes y un después en la historia. El fruto de Sadrach, Mesach, Abednego, el fruto de Daniel hizo que todo el mundo lograra percibir su esencia. El verso 28 del capítulo 3 de Daniel dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no se cumpliera el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. El fruto que emanaba sus vidas no solamente hizo que marcara la diferencia, sino que también en la sociedad que los menospreciaba, esa sociedad que los atropellaba, también pudieron percibir y ser testigos de la esencia y el poder del fruto que ellos tenían. No podemos aceptar vivir una vida cristiana estéril. Por favor, hermano, no se conforme. ¿Para qué? ¿Para qué estar aquí si no vamos a dar fruto? No tiene sentido. Debemos de dar fruto. Y ese fruto debe de cambiar nuestra manera de hablar. Ese fruto debe cambiar nuestra forma de actuar, de vestir, nuestra manera de pensar. La gente tiene que percibir en nosotros esa esencia, no porque tú digas, no porque tú lo cuentes, yo ayuno, no, tú no digas nada. La gente lo tiene que notar porque tú tienes que estar adherido a la vid. Cánsate de ser una rama seca. Ven, acércate a Él y deja que la savia del poder del Espíritu Santo recorra cada parte de tu vida y haga de ti lo que Él quiera. Pongámonos en pie, hermano. Y yo quiero invitar al hermano
hermano Edison que venga y haga esta oración en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Hay alguien que quiera venir aquí adelante?